Bien, busque ahí en sus Biblias el libro de Amós. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Como de costumbre, estoy tratando siempre de enseñar un tema en la mañana y luego alguna idea que relacione a lo mismo, de tal manera de poder entonces abarcar un tema amplio, de tal manera de que los que puedan venir en la mañana y no vengan en la tarde ya se lleven algo para la casa en la mañana, y los que vienen por la tarde que por alguna razón no pueden venir en la mañana, entonces también se lleven la idea, de tal manera que podamos entonces edificar de manera relativamente pareja al pueblo de Dios. Es importante que todos vayamos aprendiendo. Y son estrategias que Dios nos permite aprender, visualizar para la iglesia. Amós, capítulo 3, versículo 3. El tema lleva por título: sin acuerdo no hay unidad ni permanencia. Sin acuerdo no hay unidad ni permanencia. Dice así el versículo: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Permítame hacer una oración. Padre, bendice, Señor, esta porción de tu palabra. Y las palabras que me has permitido estudiar y preparar junto a principios, valores y verdades que nos permitas transmitir. Para que mis amados hermanos, principalmente para estos temas, parejas, matrimonios, puedan asimilar y comprender y poder recibir no solamente de alguna manera la teoría, sino también la práctica de que qué hacer para poder llevar a efecto, en práctica, las verdades que usted nos va enseñando. Gracias, Padre, por lo que nos permite estudiar, por lo que nos permite aprender, por lo que nos permite educar, instruir, enseñar, y que la iglesia pueda recibir. A usted sea la honra, a usted sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Decíamos en la mañana que el profeta Amós, de los primeros 6, 7 versículos, nos está presentando una serie de ejemplos donde hay una acción que provoca una acción. Y aquí, como decíamos bien en la mañana, Dios, Jehová Dios, termina por castigar al pueblo de Israel. El juicio llegó, el castigo llegó, porque hay una acción que provoca una reacción. El pueblo de Israel había decidido caminar sin Dios, caminar lejos del paraguas de Dios, caminar lejos de la palabra de Dios, caminar lejos de los parámetros de Dios. Ya no te necesitamos, Dios. Es cierto, tú nos sacaste de Egipto. Es cierto, tú nos llevaste y nos mantuviste en el desierto. Es cierto, reconocemos que tú nos entraste a la tierra prometida, pero ya estamos cómodos. Ya estamos cómodos y nos damos cuenta que no te necesitamos. Ahí fue el error. Allí fue el error. Porque el mismo Dios que te sacó de este mundo de Israel, el mismo Dios que nos ha llevado por un camino, algunos ya largos, el mismo Dios que nos permitió casarnos, el mismo Dios que nos permitió tantas bendiciones,
es el mismo Dios que nos va a ayudar a mantener las bendiciones. Nos alejamos de Dios y las bendiciones se van, porque el amparo de Dios se aleja, porque el refugio de Dios nos alejamos de Él. No se acomode mucho en su matrimonio, en su pareja, con su familia. Entienda que separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Pastor, pero yo no me casé en la iglesia, pero ya estás casado, ya estás casada. Y lo mejor que puede ocurrir en tu vida es haber llegado a Cristo, no habiéndote casado en Cristo, pero ahora llegaste a Cristo y entonces entregas tu matrimonio, entregas tu familia a Cristo para que Él haga, para que Él crezca, para que Él desarrolle, para que Él limpie, para que Él separe lo malo de lo bueno, para que la pareja entonces pueda avanzar y recibir las bendiciones que a lo mejor no ha recibido hasta el momento por causa de que no estaba bajo el amparo, bajo la protección, bajo la dirección divina, por medio de la palabra de Dios. Mis amados, la palabra de Dios y todos estos ejercicios espirituales que la Biblia recomienda son elementos claves para mantenernos para funcionando, trabajando, haciendo lo correcto, a pesar de lo incorrecto, haciendo lo eficiente, a pesar de lo deficiente, haciendo lo mejor, a pesar de que no somos mejores. Dios nos ayuda. Y créame, Dios nos ayuda. Por eso, Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Dios no necesita mi matrimonio necesita a Dios. Dios no necesita mi familia necesita a Dios. La iglesia, Dios no necesita la iglesia necesita a Dios. Por eso que somos nosotros los que de manera ligera, los que de manera pronta, los que de manera voluntariosa, es cierto, pero presta, necesitamos acudir al amparo de la protección de Dios. Porque todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Porque si Jehová no edificase la casa, el matrimonio, la familia, en vano trabajamos. En vano nos preocupamos. Si Dios no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Me explico? Y creo que la semana pasada fue bastante eficiente y convincente lo que enseñamos. Así que sin acuerdo no hay unidad ni permanencia. Pastor, ¿cuáles serían los acuerdos a considerar, a creer, a tener, a practicar y llevarlos a la vida diaria para hacerlos útiles y provechosos y de bendición para mi vida, no solamente espiritual, sino para mi vida matrimonial, familiar y aún congregacional? Como decíamos bien en la mañana, yo tomé 2 ejemplos. Las finanzas es un acuerdo que se tiene que tomar. Las amistades, déjeme decirle algo. Yo personalmente, yo le he dicho a mi esposa, personalmente, de manera especial, un familiar por allí, le dije, no quiero que se junte más con esa persona. Punto. Ya, se acabó. Así, simple. Se acabó. Esa persona no conviene. No trae edificación, trae maldición. Nunca fue creyente. Y cada vez que llegaba a la casa,
lo que habían pleitos con esa persona. Y no, pariente de ella. Nunca más. Se acabó. Ella tiene el mismo derecho de considerar de que si hay una persona allegada a mí que llega a la casa que está causando problemas, desavenencia, ella tiene todo el derecho de pedirme que no llegue más esa persona. Esos son acuerdos que no aparecen no te puedes, en la Biblia de manera puntual, no te puedes juntar con fulano de tal, no. Pero la Biblia enseña principios y es ahí donde yo quiero llegar. Enseña principios que tenemos que establecer. Usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposa, con su esposo, tocante a los niños, tocante a la escuela, tocante a la disciplina. ¿Me explico? Tocante a los momentos de asistir a la iglesia. Oiga, hay un montón de cantidad de cosas que la pareja, que el matrimonio tiene que ponerse de acuerdo. Y en la medida que los niños van creciendo, hay que ponerse de acuerdo aún con las manipulaciones de los muchachos. Tus hijos te van a poner en contra de tu esposo o de tu esposa. Repito, tus hijos te van a poner en contra de tu esposa o de tu esposo. Y ahí tú tienes que estar preparado, preparada. Se lo voy a ilustrar de una manera jocosa, risoria, que un día pasó. Y no era mi hijo. Yo no sé en qué, Jerry, no sé en qué lugar estábamos, en qué lugar como iglesia estábamos. Y de repente yo veo a Yahshua correr. Estaba chiquitico, que viene corriendo hacia mí, y él decía, pastoy. Y yo no sé cómo se le pegó el cibaeño, ¿ok? Y viene corriendo a mí, y detrás de él, no sé si era Lili o era Jerry, no sé cuál de los dos. ¿Tú te recuerdas Lili? Lili, a Yahshua, ahí está, pelado. Así, él se paraba en la silla y cuando yo estaba predicando decía, pelado, pastoy. Y lo veo que viene corriendo como Espíritu González. Y detrás de él, Lili. La ira de Lili venía encima de Yahshua. Y se me pegó en las piernas. Y Yahshua, ¿do you remember that? No, estabas pequeño. Y le dije, no, hijo, yo te quiero mucho, muchachito, te quiero mucho, somos amiguitos, pero en este lío yo no me meto, es un problema suyo con su mamá, vaya para allá, aún siendo mi hijo y mi esposa detrás de él, digo, no, arregle el problema con su mamá, yo no tengo nada que ver. Porque los muchachos, ¿a quién le ha pasado eso con sus hijos ya? Le ha pasado, también, típico. Y si usted no se cuida, papá y mamá, por culpa de tus hijos, tú vas a pelear con tu mujer. Ahora, si hay algo injusto, si hay algo que realmente vale la pena conversar con la pareja, con el esposo, con la esposa, y corregir, eso lo haces callado y aparte. Porque si lo haces delante de los muchachos van a tomar el mensaje y los muchachos son sumamente inteligentes y te van a seguir manipulando. Entonces, en todas estas cosas, hermano, y más, hay que ponerse de acuerdo. ¿De qué manera vamos a pagar los biles? ¿Vamos a pagar las cuentas primero, aunque tengamos que comer agua? ¿O vamos a pagar, o vamos a llenarnos y vamos a seguir comiendo y pagamos las cuentas después? Son acuerdos que tienen que llegar. Que yo fui criado de una manera distinta a lo que es mi esposa. Y tuvimos que tomar decisiones
Si usted se casó con una persona de su mismo país, de su misma costumbre, por decir así, de su misma nacionalidad, quiero que entienda que mucho más difícil es casarse con personas de otro país. Pastor Jerry y yo tenemos esa experiencia, donde mucho más difícil con una persona de otro país. Entonces, amados, hay una cantidad grande de acuerdos que tiene que ir tomando la pareja, desde antes de casarse, hasta casarse y después mantenerse casados para mantenerse casados. Y voy a volver a repetir lo que yo dije antes, lo que yo dije en la mañana. Si antes de casarse hay desacuerdos y no llegan a un acuerdo, ni pretendan casarse. Ni pretendan casarse. Porque si en el tiempo en que todos los acuerdos deberían ser lindos y deberían nacer naturalmente, y no nacen naturalmente, menos van a nacer los acuerdos naturalmente después de casarse. ¿Me explico? Son verdades que tenemos que asimilar, son verdades que tenemos que comprender. Son realidades que no están escritas en un libro y que yo me he metido en la cabeza de memoria. Es la experiencia que nos toca vivir. Yo soy hijo, el último hijo de prácticamente, mi madre tuvo 13 hijos en el vientre, criados 11, y también una prima hermana que fue la mayor. Y yo soy el menor. Y yo he sido un poquito cuidadoso en mirar y en observar para aprender. Así que la experiencia como el último hijo de una familia grande con un paquetón de hermanos y hermanas ya con experiencias diferentes. La experiencia propia de mi vida como soltero, como casado, como padre, como esposo. La experiencia que ustedes me dan en la consejería matrimonial, que también me ayudan a mí. Todo eso me permite y nos permite poder enseñar con libertad. Pastor, entonces, ¿cuáles son los acuerdos básicos que deben de existir? Mire, este es el acuerdo básico. Todos los esposos puestos en pie, todos los esposos puestos en pie. Usted no manda. No crea que porque la Biblia dice que usted es la cabeza del hogar, no crea que usted va a hacer lo que usted quiere en la casa. Usted está equivocado, usted no manda. El único que manda soy yo, el pastor. Pastor, ¿y por qué? Bueno, cuando tú seas pastor te vas a dar cuenta por qué. ¿Ok? No. Hermano, machista, macho, bestia. Usted no manda. Esto es lo que manda. Levántelo en su mano, levántese. Entonces, mírela y dile en voz alta, tú me mandas. Díselo, tú me mandas. Díselo, dígaselo, tú me mandas. No, mírela. Eso, tú me mandas. Ya, gracias. Pueden tomar asiento, varones. Esto es lo que manda. Definitivamente. Hay que ponernos en acuerdo. Pastor, pero usted no va a poner a la esposa de pie. No, hermano. No sea envidioso. ¿Qué le pasa a usted? Deje tranquila a su esposa. Es tiempo de esa verdad para el esposo. Primero, que dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No solamente la vida eterna, la vida de permanencia en la tierra,
la vida de permanencia en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a tu vida espiritual, en cuanto a tu vida matrimonial, en cuanto a tu vida familiar, en cuanto a tu vida congregacional. En la Biblia descansan los valores, los principios, las reglas, para mantener todo esto en vigencia. Por lo tanto, el primer acuerdo es este. Acuerdo en relación a la palabra de Dios. Tomo como acuerdo. Escúcheme, esto no es como pareja. Esto es como esposo. Y las hermanas tienen que ser como esposa en lo personal. Y luego entonces en el caminar se van tomando acuerdos como pareja. Pero en lo personal, acuerdo en tener una relación personal con la palabra de Dios. Leer. Salmo 119, búsquelo. Leer y creer y aceptar con humildad los consejos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivirlos, incrementándolos a mi vida diaria, no solo fuera, sino principalmente dentro del matrimonio, dentro de la familia. ¿Por qué es importante este apego a la palabra de Dios? Veamos algunos versículos. Salmo 119, del 1 al 4 en primer lugar. Salmo 119, del 1 al 4. Si quiere lo lee en voz alta conmigo. Bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová son los perfectos, pueden ser perfectos en su caminar. ¿Y quiénes son los que caminan perfectamente en su caminar? Los que andan en la ley de Dios. Me parece que para andar en la palabra de Dios hay que creerla, hay que leerla, hay que saberla, hay que entenderla. Ayer disfruté grandemente en la reunión que tuve ayer con mi esposa, con una familia. Nunca había pensado, y ayer me puse a pensar junto con ellos, de ese pasaje que dice que Dios tomó de la costilla del hombre a una mujer. ¿Y qué implica, qué enseñanza se puede sacar todo eso? Pastor Jerry, con esa enseñanza se saca un principio de pertenencia, un principio de persistencia y un principio de permanencia. Con esa enseñanza de que Dios sacó de la costilla a la mujer. Y el pasaje está. Es interesante. ¿Y cómo pude aprender eso? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. No fue una prédica. Fue leyendo y meditando en los principios de la Biblia. Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La palabra de Dios cobra real importancia en la vida del creyente. Difícilmente el que está en un constante apego, en una constante lectura, en una constante devoción a la palabra de Dios, difícilmente será engañado por el diablo. Obviamente hablando, no estoy diciendo que van a haber momentos en que se nos va a escapar, pero mantenernos en eso. Busque por un momento ahí, versículos 24 y 25, Salmo 119, 24 y 25. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad.
Susténtame según tu palabra. Versículo 44 y 45. Guardaré tu ley, tu palabra, ¿cierto? Siempre, para siempre y eternamente. Y luego dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. La palabra nos liberta. La palabra es luz a mi vida. Y nos va quitando esas amarras, esas cadenas que no me dejan actuar correctamente, que no me dejan pensar correctamente, que no me dejan hablar correctamente y que no me dejan tomar decisiones correctamente. La palabra de Dios nos va libertando. Versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Versículos 66 al 68. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículos 71 y 72. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículos 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Y luego, como consecuencia, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido, por causa de lo que la palabra me enseña, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amado, entendamos que la lectura devocional diaria de la palabra de Dios es cosa trascendental, es pan de cada día. Busque algún momento del día en que usted pueda leer la Biblia. Pastores enseñan, y con justa razón, que en la mañana el cerebro está más despierto, más activo. Pero es que por la mañana yo leo un libro y me duermo, hermano. Me duermo, es verdad. ¿A quién le pasa lo mismo? ¿A quién le pasa? Entonces por la tarde, después del trabajo, en algún momento, dedicar un tiempo, comprar un devocional que te enseñe algo. Entre paréntesis, ahora me recordé que a mi hermano Olivorio le ofrecí pedir un devocional. Ahí yo tengo un devocional que agarro a veces cuando ando muy a prisa y no puedo leer, entonces tengo un devocional que me ayuda. Recuérdame, mi hermano, para poder pedirlo, por favor, que la mente mía es para que lo tengas, ¿ok? Va a ser de gran utilidad para tu vida, hermano, ¿ok? Hermano, pero busque la manera. ¿Cuántos de aquí hemos sido enseñados, corregidos, solos? Tú con la palabra contigo y los dos con Dios. ¿Cuántos hemos sido enseñados? No perdemos esa bendición. Y en algún momento, si hacemos una lectura, como lo hago yo en este momento yo voy en el capítulo 30 de Génesis, ya terminé otro año más, ya terminé otra Biblia completa, y vuelvo y comencé de nuevo. Y allí, justamente estoy en el 26, 27, creo, cuando Isaac encuentra esposa, ¿es cierto? Y Abraham manda un pasaje lindo. Y Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac. Y eso son verdades para la familia, que nos refrescan, que nos ayudan, que son buenas. Hermano, haga un acuerdo con la Biblia.
porque ella es viva, ella es refrescante, ella nos quebranta muchas veces. A mí me han llamado hermanos, pastor, estoy leyendo este pasaje y mira lo que he aprendido, pastor, y me llaman llorando, contentos porque Dios les habla en una lectura bíblica. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es tener un corazón dócil, moldeable, noble, con mansedumbre, con humildad, que yo solo con la palabra y la palabra solo conmigo y con el Espíritu Santo de Dios puedo aprender un acuerdo en relación a la palabra de Dios. Segundo, un acuerdo en relación al cuerpo de Cristo. El versículo que yo aplico es Hebreos 10, 24 y 25. Dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ok? Pero cuán importante es congregarnos. Busque el Salmo 73. Amados, tenemos que tener un acuerdo en relación al cuerpo de Cristo. Permanecer unido al cuerpo de Cristo, a la asamblea, a la congregación de los redimidos. Por medio de acudir al templo, es decir, el acuerdo que yo tengo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la asamblea, es para acudir a la iglesia cada vez que las puertas se abren. Lo cual, dicho cuerpo, la iglesia, siendo no solo el mensajero de la palabra de Dios, sino el fiel guardián y sostenedor de los oráculos de Dios, de la palabra de Dios, van a permitir cada vez que lleguen a la iglesia, cuando yo llegue a la iglesia, van a permitir esta palabra de Dios que la Biblia, que la iglesia utiliza para predicar. Y sentados allí ustedes van a poder recibir la instrucción desafiante, penetrante, impactante a veces. Porque solamente una predicación es lo que puede llegar a tu vida. ¿Cuánto hemos sido impactados por la palabra de Dios? ¿Habrá algún hermano, algún varón? Y no estoy rellenando, yo tengo mucha información allí. No soy de los pastores que relleno haciendo show, no creo. Pero porque hacen show y llaman a los hermanos que hablan y hacen y entonces hacen un show con los hermanos que hablen porque no tienen tema preparado. Y como saben que no tienen tema preparado, tienen que usar argumentos, engaños, para creer a la gente que está todo bien. Yo no necesito eso para la gloria de Dios. Pero, a ver, desde la semana pasada, desde el domingo, Pastor Jerry, que no estábamos conectados con los temas, el domingo, yo en la tarde estuve pensando en eso, desde el domingo que usted empezó a predicar del perdón, domingo por la tarde, y yo me paré y dije, está conectado con lo que viene, porque yo estaba preparando. A ver, un hermano que se pare y que dé testimonios desde ese tema para que, en qué algo puntual Dios habló su vida. A ver, un varón, un valiente. Si no hay nadie, significa que Dios no ha hablado, por lo tanto yo cambio el tema y voy a hablar entonces de circo y de payaso entonces. Un varón. ¿Nadie se atreve a decir algo? ¿Hay valentía? No hay valentía. O Dios no está hablando, o no hay valentía. A ver, una hermana, me voy a atrever a ver una hermana en un punto, en una pequeña frase, en una pequeña idea. A ver, ¿alguna hermana? ¿Tampoco? Parece que hay un problema aquí. Pastor Jerry,
nos equivocamos con los temas. Debemos haber enseñado acerca de Halloween y cómo celebrarlo dignamente. ¿Okay? Hermana Dominguita. Correcto, correcto. Hermana, punto muy importante. Esa es una de las herramientas que Dios más quiere que nosotros usemos. Dios quiere que usemos esa herramienta, ¿ok? Esa herramienta del pedir perdón y entender que así como yo soy pecador y a mí me gusta que me perdonen, también aprender a perdonar al otro, porque el otro también comete sus errores. Bien, me atreví a hacer este ejercicio. Investigaremos el día de mañana dónde ha estado el problema, si en el pastor, en el mensaje o en las cabezas duras. Ok, sigamos. Entonces, acuerdo en relación al cuerpo de Cristo. Cada vez que las puertas de la iglesia se abren, asistir, porque cada enseñanza, cada prédica, cada instrucción que se imparte en las clases y del púlpito son enseñanzas que van directamente para desafiar tu vida, para enseñarte con verdades penetrantes, para ayudarnos a entender e ir cambiando nuestra vida y cumpliendo esta palabra no solo en lo personal, sino en lo matrimonial, familiar, congregacional, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos. Salmo 73. El salmista venía teniendo conflicto. El salmista venía teniendo luchas. El salmista venía teniendo incomprensiones propias de la vida. Mire lo que dice el Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista no lograba entender por qué los impíos prosperan, por qué los hijos del diablo se ve que está todo bien, y muchos del pueblo de Dios apenas andan a patar con los piojos, como dicen en Chile. ¿Por qué prospera el impío? Porque aparentemente se ve bien. Y los creyentes se ven todos abatidos a veces. Y el salmista tenía problemas y no podía entender esto que él consideraba algo así como una inconsistencia. Pero mira en qué momento se le acabó la duda. Mira, Salmo 73, versículo 17. Bueno, versículo 15 mejor. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mira para acá. ¿Sabes dónde se le quitó la duda al salmista? ¿Sabe dónde Dios le reveló la respuesta que le estaba inquietando por días, por semanas, por meses, quizás por años? Dios le dio la respuesta cuando fue al templo de Dios, cuando fue a la casa de Dios. ¿Recuerdas aquel momento que venías abatido, abatida, triste, desconsolado, con una carga grande, con una dificultad grande? Viniste con una desavenencia, con uno de tus hijos, con una desavenencia con papá, o una desavenencia con el esposo, con la esposa, en fin, ¿recuerdas cuando la cantidad de veces que has llegado mal? Y aquí en la iglesia ha habido un consejo, una predicación que Dios te ha despertado. ¿Alguien? A ver, levante la mano. ¿Alguien ha pasado por eso? Por eso que hay que hacer un acuerdo con el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, la asamblea. Porque cada predicación
es preparada con un propósito. Hay una razón. Dios pone en el corazón. Mire, yo no tenía idea que Jerry iba a predicar sobre ese tema. Él tampoco sabía que yo iba a predicar varios temas sobre la familia. Pero Dios va poniendo. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad tuya, ve lo que tú necesitas, ve ese aspecto puntual de tu lucha que estás teniendo en algún momento determinado, y Dios coloca una palabra, una frase, un principio en la Biblia, una historia en la Biblia, un testimonio que se da y te aclara la situación, y tu vida se liberta de esa aflicción, y tu vida se liberta de esa situación. Entonces, primero, un acuerdo en relación a la palabra de Dios. Segundo, un acuerdo en relación al cuerpo de Cristo. Tercero, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Tercero, entonces, un acuerdo en relación a mis tiempos personales de devoción. Oh, mis hermanos, esto es importante. Tener tu tiempo de devocional, tener tu tiempo de tú con la palabra y con el Espíritu Santo. Recuérdese lo que alguien dijo: cuando tú lees la Biblia, Dios conversa contigo, y cuando tú oras, tú estás conversando con Dios. Y es importante tomar acuerdo en relación a mis momentos de devocionales, de tal manera que en esos momentos de devocionales leo mi Biblia también, obviamente hablando, pero oro. Y a veces Dios me toca y me quebranta. Y oro por mi esposa. Yo oro todos los días por mi esposa. El día que no oro por ella es porque yo no oré ni siquiera por mí. Y pasa, porque a veces la vida es acelerada. Estoy preparando un tema sobre varias situaciones que me han ocurrido aquí en la casa en estas últimas 3 semanas, y cómo se desorienta la vida y cómo tenemos que manejar esos momentos. Ya para el año nuevo vamos a enseñar cuando lleguen esos tiempos en que todo se desajusta. Pero qué maravilloso es tener el tiempo de oración y orar por tu costilla. Óyeme, mi costilla. ¿Qué es lo que dijo Adán? Ahora es carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Pertenencia, Pastor Jerry. Eso implica que hay una pertenencia. Mi esposa me pertenece a mí y yo le pertenezco a ella. Entonces, lo menos que yo puedo hacer por ella es orar por ella y también orar con ella. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con su esposo? Es que no es de balde que estamos teniendo problemas. O sea, es que las cosas no vienen por casualidad. Por último, derrama tu corazón: Señor, controla a esa bruja que no me dé más alas de murciélago. Y tú tienes que orar: Señor, controla a esa bestia desenfrenada que quiere correr y todavía cree que está soltero. Entonces, ¿cómo se va a calmar? ¿Y cómo las cosas van a cambiar si tú no le estás pidiendo a Dios? Si tú no se lo pides a Dios, entonces tú estás contento. ¿Está contento usted con lo que tiene? No te quejes. Amén. Orar por esos cavernícolas que están ahí. Orar por tu familia. Hacer un acuerdo en tu vida personal.
en la lectura, en tu devocional de oración, en el congregarse, porque en todos esos 3 ejercicios espirituales Dios trabaja, Dios nos enseña, Dios nos mueve y Dios se glorifica. Y así vamos avanzando, porque no le vamos a dar tregua a nuestro enemigo. Quiero que entienda que nada de lo que tenemos es mío. Quiero que entienda que nada de lo que tú tienes es tuyo. Todo es de Dios. Y Dios te lo entregó para tú y yo ser mayordomos. Quiero que entiendas que yo tengo que aprender a ser buen mayordomo con mi esposa. Amén. Esposa, quiero que entienda que usted tiene que aprender a ser una buena mayordomo de su esposo. Es decir, yo tengo que aprender a cuidar de mi esposa tiene que aprender a cuidar de mí. El afán de mi esposa era tan terrible al principio, y ayer ella me lo recordó en la reunión que tuvimos. Dice ella que la mamá era casi perfecta, por decir así. Mi suegra, nena, y cuidaba a mi suegro, a esa bestia salvaje, lo cuidaba de una manera, y dice que se levantaba temprano en la mañana a cocinarle, porque el hombre se iba al trabajo, y le preparaba la ropa, y le planchaba la ropa, y le doblaba la ropa, y le cocinaba. Dice que de temprano en la mañana se levantaba para darle todo lo necesario al hombre para que se fuera tranquilo, contento y feliz a trabajar. Y mi esposa creció viendo eso. Bueno, cuando nos casamos, el único ejemplo que tenía mi esposa era eso, su mamá. Entonces, mi esposa, cuando nos casamos, ella trabajaba. Cuando ella quedó embarazada de Dimas, no trabajó más, hasta que mis hijos salieron del college. Cada familia es diferente, cada pareja es diferente. Hay un ideal de Dios en todo esto. Mi esposa trabajaba, y yo como pastor entonces trabajaba cierto tiempo. Yo trabajaba en construcción de apartamentos, pisos, sheetrock, puertas, ventanas, todas esas cosas. Pero también tenía días que me quedaba en casa porque no era un full time para poder ayudarme. Y mi esposa trabajaba en Queens. Yo no sé a qué hora se levantaba, a las 5 de la mañana, imagínense, a las 5 de la mañana para dejarme el desayuno, para dejarme el almuerzo, porque ella se iba a trabajar. Pero su cuerpecito no aguantó. Y le vino un shock que tuvo que ser internada en el hospital. Fue la primera crisis grande que tuvo. Y los médicos descubrieron que lo que ella tenía era falta de nutrición. Oye, mira, falta de... Y no es que faltaba en la casa, no. Era que ella se levantaba temprano, afanada por cumplir con su esposo. Y después se iba a trabajar y no se preocupaba por ella, y solo por mí. Y yo estaba gordito, como un puerquito. Y ella flaquita, como una escobita. Y se me enfermó gravemente, fue una crisis grande. ¿Cuál era la diferencia? La mamá no trabajaba cuando hacía eso. Se quedaba en la casa, podía descansar y tenía tiempo para comer. Pero mi esposa, después de hacer ese sacrificio, ella tenía que salir corriendo para trabajar allá en Queens. Hermano, y es algo maravilloso, pero, escúcheme, pero tiene que ser con sabiduría todo esto. Y la palabra de Dios, por medio de mi devoción, de mi lectura bíblica, de mi oración y de mi congregarme, vamos aprendiendo que Dios nos va hablando y nos va enseñando y nos va corrigiendo y nos va instruyendo para hacer bien en todo esto. Ahora bien, 1 de Pedro
Vamos al tema ahora, primero de Pedro. Vamos a leer nada más ahora. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo del 1 al 7. Entonces, cuando nos exponemos en mi lectura diaria, en mi congregarme semanalmente y a través de mi devoción de la oración, nos exponemos a pasajes como estos. Estos tienen que enseñarnos, por ejemplo, Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahí tenemos algunos aspectos propios de características que deben de ocurrir y tener en las mujeres santas, piadosas, cristianas. Y luego habla a los maridos: vosotros maridos, de igual forma, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí aprendemos los varones que también la Biblia nos enseña que tenemos que tratar a la mujer de una manera delicada, porque es vaso frágil, de tal manera que mi accionar para con ella sea bueno, sea correcto, que se sienta bien, para que mis oraciones no tengan estorbo. Y yo voy a añadir algo: y para que mi servicio en la casa de Dios tampoco tenga estorbo. O sea, hay acciones que traen consecuencias. Y vamos aprendiendo con la Biblia. Estos son los acuerdos generales que nosotros tenemos. Y termino con Eclesiastés capítulo 12. Todavía tengo mucho aquí, pero termino con porque creo que es importante entender al final el propósito que Dios tiene para yo congregarme, para yo leer mi Biblia, para yo orar y para mantener una vida constante en los ejercicios espirituales. ¿Cuál es la razón de todo esto? Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿A cuántos les han clavado estas palabras como aguijones? Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor.
Versículo 12, Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El versículo que quiero puntualizar para ti en esta noche es este, con este termino. Mira lo que dice. El fin de todo el discurso oído es este. Mira para acá. El fin de todas las predicaciones que han habido en tu vida, el fin de todo lo que tú has hecho en tu vida espiritual, el propósito final de todos los ejercicios espirituales que la Biblia nos manda hacer y que tú tienes que hacerlo por tu conveniencia. Hay un solo propósito principal. Yo tengo casi 40 años en la fe. No recuerdo un domingo que falté a la iglesia porque yo quise faltar. Enfermo he venido a predicar, con fiebre he venido a predicar, con ciática, con lumbago he venido a predicar. Y si no me toca predicar, me siento a escuchar. Es muy distinto, porque no quiero que se malentienda, por si acaso. Yo he tenido lumbago, pero no al grado. Ahora, cuando estoy en ese grado que no puedo ir al baño, obvio que el día domingo no voy a poder venir a la iglesia. Puede que haya faltado en alguna oportunidad por el lumbago, pero cuando me refiero que he venido con lumbago, cuando ya me estoy sanando, y hay ciertos movimientos que cuando predico, digo, ¡ay! Y me cuesta. ¿Cuántos recuerdan cuando el brazo mío se me pegó? Y yo predicaba, y yo quería moverme y saltar, y ¡ay, mi madre! Y me dolía el brazo. Los casi 40 años. Así que entendamos que el hermano Eliezer tiene una crisis grande con esto. Gracias al Señor que ha tenido libertad para venir. Ahora bien, los casi 40 años que yo he tenido escuchando prédicas, orando, congregándome, leyendo mi Biblia, que ya voy para la número 22 a vez. ¿Ok? Todo lo que implica mi vida cristiana y lo que yo he hecho para mantenerme en forma, según este pasaje, hay un solo propósito. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este, es decir, el propósito que perseguimos con todos estos ejercicios espirituales es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios quiere que tú aprendas a temer a Dios y a guardar los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque al final dice aquí, porque Dios traerá toda obra a juicio, porque al final viene un juicio sobre el cual vamos a ser enjuiciados por lo que hicimos bien, por lo que hicimos mal y por lo que no hicimos que debimos haber hecho, y por lo que hicimos que no debimos haber hecho. El fin de todo el discurso escuchado es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. El que teme a Dios y guarda su mandamiento va a aprender a cuidar lo que Dios le entregó como buen mayordomo, la esposa, los hijos. Pastor Jerry, aún la suegra, Samuel, la suegra, Chanito, la suegra. Ese es el propósito. Si tú eres el mismo de ayer, hoy, vas a seguir siendo mañana el mismo de hoy, porque fuiste el mismo de ayer, es porque no te ha amanecido. Es porque no te ha amanecido. Es porque hay problema. Lo malo se mejora, y lo que se mejora hay que llevarlo a excelencia. Y no podemos parar. Eso es lo que Dios quiere, buscar finalmente la excelencia en todo, para gloria de Dios. Amén. Puesto en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Gracias porque nos permites enseñar, aconsejar, ministrar a tu pueblo estas verdades, consejos, verdades, principios
porque tú eres maravilloso, porque tú eres el que hace la obra. Gracias, Padre, porque tú has sido maravilloso en todo. Gracias, bendice cada pareja, cada esposo, cada esposa, cada familia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios la bendiga.